Bien, vamos a dar inicio a esta nueva Masterclass de ICPF. Y mientras la gente se acaba de incorporar y antes de dar presentación a nuestro ponente, voy a hacer tres apuntes para la gente que estáis conectados, ¿vale? La primera es recordaros que a través de nuestra página web o si estáis suscritos a la suscripción de YouTube de ICPF o a través de nuestra página de LinkedIn, recordad que hemos lanzado a través de nuestra sección de Minuto Antifraude unos vídeos de un minuto, que son 10 episodios donde explicamos la ISO 37003, ¿vale? Para todos aquellos interesados, pues bueno, que sepáis que os podéis inscribir a través de cualquiera de estas tres plataformas. Luego, como segundo apunte, recordaos que tenemos disponibles también las inscripciones a aquellos que os queráis certificar como CIAF, como Certificado Internacional de Experto Antifraude, y como novedad para este año, tenemos en Preparación F, ¿vale? Que es una simulación al examen donde todos nuestros alumnos, pues bueno, pueden hacer simulaciones al examen como si fuese el examen real, dijéramos, ¿no? Incluso contiene preguntas que os podéis ir saliendo en el mismo examen, ¿no? Y el tercer apunte que quería hacer era recordaros que este año hacemos el congreso, el C360, el Congreso Internacional de Expertos Antifraude, lo hacemos en Lima, en Perú, los días 20 y 21 de noviembre. Las inscripciones están abiertas, ¿vale? Los que queráis venir presencialmente son 120 plazas que hemos abierto únicamente para presencial, de las cuales ya tenemos unos 30 o 40 inscritos, con lo cual que sepáis que está la página web del Congreso, la tenéis ya disponible para poder hacer vuestras inscripciones. 20 y 21 de noviembre es en Lima, Perú. Os dejamos aquí en el chat, os dejamos aquí el link de la página web para aquellos que queráis consultarlo. Bien, y por último, antes de dar paso a nuestro ponente, os recuerdo la dinámica de la masterclass, ¿vale? Que consta de 30 minutos aproximadamente de masterclass de exposición por parte de nuestro ponente y luego las preguntas las vamos a trasladar al final, ¿vale? Serán 15 minutos de preguntas donde vosotros podéis ir dejando la pregunta en el chat de preguntas, ¿vale? Y luego al final pues ya se las trasladamos ya a nuestro ponente y si todas aquellas personas que quieren preguntar a nuestro ponente o que no dio tiempo a resolver, pues luego nuestro ponente os dejará su correo electrónico para poder resolver cualquier otra duda adicional que pueda surgir. Vale. Pues bueno, pues ya sin más dilación, pues os presento a Óscar López. Óscar es colaborador habitual de ICPF, es profesor universitario, es auditor jefe en AENOR y además es CEO de VT Compliance. Aparte de todo eso, es un buen amigo y yo me quedo con eso. Con lo cual, sin más dilación, le voy a dar paso a Óscar para que explique hoy en 30 minutos aproximadamente, sin mucha más dilación, el tema que hemos traído hoy, que es muy interesante, de auditoría predictiva, fraude y corrupción en las empresas. Óscar, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias, como siempre, compartir con vosotros este ratito y aportar mi granito de arena a esta institución, a esta organización, bueno, pues ya tiene 10 años de historia, creo recordar, hemos comentado hace un ratito, y la verdad es que pues siempre estoy gustoso y a gusto de estar aquí con vosotros y con vosotros, que sois amigos, con lo cual estupendo. Voy a ver si soy capaz de compartir la presentación. Aquí está, estupendo, porque tenemos 30 minutos por delante para ceñirnos en un montón de información que quiero centrar desde la perspectiva, bueno, pues reflexiva sobre qué es esto de la auditoría predictiva, qué nos aporta la auditoría predictiva. Es un concepto que va calando cada vez más en el marco de la gobernanza, en el marco de una gestión responsable y diligente de las organizaciones y que va muy ligado en este caso a la parte de auditar, revisar, verificar aspectos que tienen que ver con el fraude y la corrupción en las empresas. No es poca cosa, es un tema serio al cual que hay que poner foco y vamos a empezar un poco con qué es esto de la auditoría predictiva. Eh, Cuando yo estaba preparando la presentación decía, ¿y por qué nos tenemos que plantear algo relacionado con la corrupción y con el fraude? Pues porque creo que hay que luchar contra el fraude y la corrupción en las organizaciones. Fraude y corrupción que son dos lados de la misma moneda que van íntimamente ligados a muchos delitos económicos que regulan y tipifican los códigos penales, ya tipifican el concepto de la corrupción, el concepto del fraude, perdón, el concepto del soborno, el concepto de la corrupción en el ámbito del sector público.
y que vemos muchos casos entreverados en la prensa y tenemos muchos casos, lamentablemente, que erosionan nuestra cultura ética de país y de nación y de la sociedad, pero que cuando lo ligamos con malversar fondos privados, malversar no solo fondos públicos, o también con desviar fondos de la empresa en un beneficio propio o privado contra un perjudicado, que en este caso es la compañía, pues estamos hablando de un fraude. Y ese fraude hay que luchar contra él, hay que perseguirlo y es necesario que nos plantemos ya de una santa vez en las organizaciones y evitar que erosionen nuestra cultura ética de nuestra organización, nuestra decisión estratégica de normalizar las buenas prácticas, de interiorizar el respeto a la ley como fuente de inspiración cuando tomamos decisiones, de interiorizar esa cultura ética, luchando no solo contra los delitos que puedan impactar en la organización, porque nos estamos beneficiando, sino también en el fraude, es decir, el perjuicio que nos puede llevar por delante a nosotros mismos, porque alguien se está beneficiando internamente y en este caso la víctima es la compañía, la organización. Por tanto, hablamos de de beneficiarios, hablamos de víctimas, hablamos de acuerdos entre partes para mejorarse y para beneficiarse y perjudicar a terceros, a la ciudadanía, beneficiar a la compañía sin que la compañía quiera que se le beneficie, es decir, el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el tema de prácticas que van en contra de la cultura ética y que, por tanto, creo que es importante que se luche contra esto. Pongo ahí la teoría de las ventanas rotas porque me viene mucho al caso. Esto se establece y se aplica mucho cuando hablamos en ese concepto del tone from the top. Tenemos que dar ejemplos. Si queremos que esto sea estratégico, evitemos esas malas praxis, pongamos las líneas rojas, hagamos una actividad estratégica para luchar no solo contra la corrupción, sino también contra las prácticas fraudulentas en la organización y que el beneficiario, los potenciales y presuntos beneficiarios, puedan ver que esto va a perjudicarles. Por lo tanto, erosiona la cultura ética, tenemos que dar ejemplo, hay que normalizar o evitar normalizar las malas prácticas, normalizar las buenas prácticas y evitar irregularidades en nuestra organización, inclusive en perjuicio hacia nosotros. Minan la confianza de las partes interesadas y esto no es bueno para nadie. Y esto, bueno, pues alimenta un poco la necesidad de que la cultura ética se asocie al compliance y el compliance se asocie a las prácticas que persiguen las tomas de decisiones que generan irregularidades en nuestra compañía. La corrupción es una de las mayores lacras a las que se enfrenta la sociedad: la corrupción, el soborno, el tráfico de influencias, los conflictos de intereses no perseguidos, el nepotismo. Estos son lacras que están minando la sociedad y que cuando se están permitiendo en las propias compañías estamos abonando también en nuestra organización a las prácticas fraudulentas. Por tanto, el fraude interno y la corrupción son primas hermanas, hay que luchar contra ellas y me viene al caso traeros aquí el Plan Estratégico de Lucha contra la Corrupción, aprobado muy recientemente, desde el año 2024, este informe, Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, en el que vais a ver una novedad extraordinaria que nos habla de la utilización de la tecnología para luchar contra las prácticas fraudulentas y contra la corrupción. Cómo implementar la inteligencia artificial en las organizaciones públicas, en las administraciones públicas, para luchar contra la corrupción, el soborno, el conflicto de interés y las prácticas deshonestas contra la sociedad. Y esto es un tema que viene muy al caso de la auditoría predictiva. Bien, ¿qué tipos de fraude y corrupción conocemos? Conocemos muchos fraudes. Ya esto es teoría que la conocemos muy bien, pero he querido meter un componente tecnológico abajo también, o componente de fraude y de corrupción que tiene que ver con el uso de las tecnologías. La vivencia de la sociedad hoy y de las organizaciones públicas tiene la tendencia a transformarse tecnológicamente. De hecho, tenemos planes nacionales en España, tenemos planes internacionales, no solo en Europa, también en muchos países latinoamericanos, de transformar las organizaciones para digitalizar y automatizar los procesos y cómo actuar utilizando la tecnología. Bien, esto nos abre también las puertas a otras formas más elaboradas, más complejas de defraudar a la compañía, de defraudar al consumidor, de defraudar fiscalmente, de defraudar contablemente y de llevar a cabo un fraude interno a la organización y también prácticas de corrupción y prácticas de soborno utilizando la tecnología. Por tanto,
Fraude contable, fraude fiscal, fraude del consumidor, desviar fondos o malversar fondos, manipulación de licitaciones, conflictos de interés o no luchar contra ello, tráfico de influencias, el nepotismo, el conflicto, las comisiones ilegales en las gratificaciones, en el pago de facilitación y regalos para conseguir favores. Y el robo de datos y de información que está en los sistemas, la contratación de personas que nos traen información de la competencia robada de la competencia para favorecer y generar una ventaja competitiva a nuestra organización. Eso es un fraude también, en este caso con un beneficio directo para la organización. Manipular los sistemas de la competencia, manipular los sistemas de los clientes para beneficiarme, manipular los sistemas propios para defraudar al consumidor, a defraudar a la sociedad, para establecer un fraude contable o un fraude en la transparencia. Bien, todos estos son casos y son formas de defraudar que tenemos que poner foco en las organizaciones. El punto de partida que tenemos, por tanto, es que toda acción de fraude y de corrupción barra soborno son intencionales. Hay unos beneficiarios y hay unas víctimas. Y normalmente, y más con el uso de las tecnologías, están diseñados para eludir los controles. Son ocultos, son mecanismos ocultos que intentan evitar los controles. Y cada vez son más sofisticadas las formas de defraudar. Bien, cuando estamos llevando a cabo una auditoría que no es predictiva, es una auditoría clásica de lucha contra el fraude, lo que nos estamos dando cuenta es que el vigilar y el de tratar de detectar acciones de fraude a través del muestreo o con ciertos recursos limitados en nuestra organización nos deja a que el azar nos haga descubrir acciones y situaciones de fraude. Por tanto, hoy en día la auditoría clásica, la auditoría tradicional, nos está accionando el azar para detectar o no situaciones de fraude. Por tanto, creo que tenemos que ir a otra solución y a otras soluciones que no es otro que la auditoría predictiva. Se necesita una proactividad para detectar el fraude. No, necesitamos agregar, necesitamos utilizar mecanismos, aplicar mecanismos de aprendizaje automatizados para detectar patrones invisibles, patrones que nos permitan identificar preventivamente datos o gestionar datos e información que nos permita identificar posibles situaciones de fraude que están ocultos, que están diseñados precisamente para eludir controles. Esto es la auditoría predictiva. Proactividad para detectar el fraude, diseñar y detectar y prevenir fraudes que ocurran, que se escalen a través de los famosos red flags, a través de las reglas que automatizamos y que buscan a través del rastreo, de la identificación de una huella, de un indicador, de un indicio, y que ese análisis proactivo, ese análisis predictivo nos permita identificar esos patrones y nos salte la alerta, nos salte la alarma y todo ello pues a través de identificar información histórica, la data estructurada y no estructurada que tenemos en los sistemas normalmente y que nuestro objetivo es identificar patrones inusuales. Este es el futuro de la lucha contra el fraude, el futuro de la lucha contra el fraude y la corrupción no tolerada, la corrupción no perseguida, la corrupción prohibida, tiene que hacerse a través de estos mecanismos y a través del uso de la tecnología. El objetivo es identificar comportamientos de los empleados que no son usuales, anomalías en las operaciones y las transacciones que se hacen con tecnología, a través de indicadores, de data que nos salten alertas y también identificar cuando hay actitudes y situaciones internas que pueden estar abonando a ese fraude interno de la organización, fraude interno de los empleados. Es decir, que nuestra propia organización, las fallas de nuestra estructura organizativa, están abonando esa situación de fraude, esa situación de interés y de beneficio personal en contra de la organización. ¿Vale? Pues estos son los aspectos a los cuales nos justifican el por qué focalizarnos en las auditorías predictivas. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en estas auditorías predictivas? Fundamentalmente examinamos datos históricos. Analizamos, y hay tecnología que nos permite analizar como si fuese una suerte de radar, de vigilancia continua, de monitorización,
analítica de correos electrónicos, de comunicaciones internas, explorar documentos en el sistema, explorar comunicaciones, detectar indicadores anómalos en el uso de la tecnología internamente, mapear riesgos que he identificado en los procesos de mi organización, procesos que muchos de ellos están automatizando. Por tanto, tengo que identificar los riesgos en esos procesos automatizados. ¿Cómo? Monitorizando la información que nos da el sistema. Donde hay que trabajar mucho la gestión del dato, la gobernanza del dato, la minería del dato, la analítica del dato para identificar desviaciones, identificar de manera temprana umbrales que no son normales, patrones inusuales, banderas rojas que llamamos normalmente en el ámbito de la auditoría predictiva para generar alertas que activen proactivamente dentro de la organización. Bueno, esto suena muy bien, pero la cuestión es, lo primero de todo, saber qué necesito, saber cuál es la orientación, saber qué es lo que eso me va a aportar valor a mi organización y una vez que tengo el por qué, me tengo que ir a pensar el cómo lo voy a hacer, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas que tenéis a vuestro alcance para generar reglas, que luego son muy útiles en las auditorías predictivas. Las reglas del comportamiento y los indicadores que nos hacen pensar que algo está pasando en mi organización. Y no estamos hablando de personas, porque esto va de personas y de tecnología. Ya hemos quedado en que la información está en los procesos automatizados y en la tecnología, y quien cometen el fraude lo hacen personas, que son los que activan también inclusive procesos automatizados para defraudar, pero son las personas. Por tanto, hay que ir un poco a esos puntos de motivación, de situación organizativa, de casuística social, especialmente llamada la atención a los grupos multinacionales, porque el contexto de una filial es completamente distinto al contexto de otra y por tanto estamos obligados a entender qué situaciones son las que se generan o pueden generar esa conducta irregular, ¿no? Bien, pues os traigo, como no puede ser de otra manera, el Occupational Fraud Report del Organismo Internacional de Lucha contra el Fraude, ACFE, y en el cual pues analizan casos reales. Os saco aquí el informe del año 2024 y nos dicen y nos indican en el estudio que han hecho en 138 países cuáles son los indicadores más relevantes del fraude, qué medidas de control son las más eficaces o más extendidas y cuáles son los comportamientos y las características de aquellas personas que han cometido ese fraude, ¿no? Y por tanto, esto nos puede dar un poquito de ayuda para detectar reglas que luego nos van a salir patrones que preventivamente nos van a llamar la atención. Otro caso, hoy otro ejemplo claro que tengo de estudio, que ya es un clásico, es el triángulo del fraude, el diamante del fraude y el pentágono del fraude. Los 5 estudios que no son los que nos van a permitir analizar elementos que nos van a permitir analizar para determinar reglas que luego nos van a sacar los indicadores, las alertas para poder accionar acciones o activar acciones de analítica, de forensic, para saber qué puede estar pasando, ¿no? Sobre esos indicadores preventivos. El estudio de las motivaciones y las presiones a las que están sometidas las personas, las oportunidades que facilitan esa situación de fraude y la racionalización que hay social, que es la teoría de la neutralización, ¿verdad? Cómo neutralizamos nuestros valores morales porque estamos abonados por la casuística, por la forma de operar en una organización. Estos 3 elementos formaban, según Donald Creasy, el famoso triángulo del fraude, que nos permitía generar un estudio de reglas internas para nuestra organización. A esto me ha servido, me ha permitido también traer a esta presentación como un elemento muy útil también para determinar reglas, que es la capacidad y el conocimiento del defraudador, que es en el fondo quien toma decisiones. Normalmente va muy ligado el fraude interno y la corrupción a todas aquellas personas que pueden tomar decisiones y que pueden poner en situación de riesgo a la compañía por un tema de responsabilidad penal o pueden poner en una situación de perjuicio a la compañía por tomar esas decisiones en beneficio propio y en contra de la organización. Por tanto, yo creo que aquí tenéis importante que no nos olvidemos de estas herramientas que ya teníamos en nuestro alcance para la lucha contra el fraude y que pueden traer o pueden venir muy bien para establecer reglas que luego utilizaremos en la auditoría predictiva.
Bien, la auditoría tradicional frente a la auditoría predictiva. ¿En qué cambia? Pues en mucho, en mucho. ¿Por qué? Porque la auditoría tradicional revisa hechos pasados, pero la auditoría predictiva, además de utilizar y de analizar históricos de datos, anticipa áreas de riesgo y establece indicadores predictivos que nos permiten sacar patrones sospechosos. Detecta anticipadamente intencionalidad y acciones que están generando para detectarlo antes de que esté ocurriendo, ¿no? No vamos a curar la herida, sino vamos a prevenir una herida que se me está generando en mi cuerpo. Es proactiva, es disuasiva y se actúa antes y durante del hecho, no solo cuando el hecho ya ha ocurrido, ¿no? Por tanto, la auditoría predictiva es un radar de tráfico y es una monitorización, es un gran hermano. No vamos a entrar hoy en la presentación de qué otros aspectos regulatorios o cómo puede impactar esto en el empleado y en la ciudadanía, en la sociedad, el tener estos vehículos predictivos, pero que sí sabemos que teniendo legitimidad la compañía de poder activarlos, estos van a formar, van a actuar como si fuesen un gran hermano, analizando, vigilando, verificando todo el dato estructurado y no estructurado que se esté gestionando en la organización. Y actúa, por eso decimos que actúa como un radar de tráfico que se activa un rojo de alerta o de un amarillo de aviso cuando algo puede dar la apariencia de que está ocurriendo. Y esto nos obliga también a tener una verificación periódica y una mejora de un proceso de mejora continua, como nos dice, por ejemplo, la ISO 37003, que traigo por aquí, que es el sistema de gestión de lucha contra el fraude, que ya habla en algunos aspectos de la orientación al riesgo y que también nos está dando pistas de poder evaluar riesgos que la auditoría preventiva o predictiva nos tiene que identificar. Bien, las claves para implementar una auditoría predictiva es ya no solo tener gente capacitada para poder hacerlo, no solo tener tecnología también, el dashboards, alertas, la analítica, la minería de datos, la inteligencia artificial, nuestro gran aliado para este tema, sino tener también una estrategia de la organización. Esto es una decisión estratégica por parte de la alta dirección para luchar definitivamente contra las prácticas corruptivas y contra las prácticas de soborno y de tráfico de influencias y también, por supuesto, para evitar el fraude no solo externo o acciones fraudulentas, sino también el fraude interno. Por tanto, necesitamos tener un conocimiento muy profundo de nuestra organización para definir las reglas, una analítica que hemos dicho que con las herramientas anteriores para entender a nuestra organización, entender la psicología de las personas que colaboran en nuestra organización, llamar la atención a las multinacionales, ojo, ojo con la diferente casuística que hay en los diferentes países, socialmente, por valores morales, por intereses, por presiones, y por tanto es importante conocer un conocimiento profundo y una determinación de reglas adecuadas. Si unas reglas pueden ser adecuadas para un país, unas reglas pueden ser adecuadas para una oficina concreta de una determinada comunidad aquí en España y no tanto en otra, y unas reglas también pues, no pueden ser adecuadas para otro país, por ejemplo, país emergente. Bien, por tanto, estas son las claves. Y fijaos, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción que os comentaba anteriormente, una de las medidas que establece, la cuarta medida, es transformar la contratación pública, la plataforma de contratación pública, con una llamada de atención a utilizar la inteligencia artificial y la minería de datos o el Big Data para prevenir la corrupción. Es decir, no dejemos de lado la tecnología que nos facilita la gestión del dato, la analítica del dato, la estructuración del dato y la alineamiento con las reglas que hemos determinado internamente en la tecnología. Y esto es lo que nos da valor a una auditoría predictiva. Bien, vamos con ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos en el ámbito de la corrupción y el fraude. Y aquí tengo una cuestión que os elevo a todo el mundo para que reflexionemos. ¿Creéis que un modelo predictivo utilizando tecnología preventiva y de monitorización habría podido detectar a tiempo el fraude de Gowex? Y el fraude de los pagos de opacos de Gürtel y el Dieselgate de Volkswagen? ¿O el reciente y presunto fraude de los flujos de dinero de la compañía Sevinavar, que está dándose el caso ahora de nuestro ex secretario general del Partido Socialista, con la actividad de las administraciones públicas? O sea, que hemos tenido casos que tienen que ver relevancia o tienen relevancia política, de la administración pública, de las entidades privadas, de fraude contable, de fraude al consumidor,
de corrupción, de soborno, de tráfico de influencias, de nepotismo. Tenemos muchos casos que están ahora mismo en la palestra, que han estado a lo largo de la historia y han seguido casos sonados. ¿Creéis que con esta auditoría predictiva los habríamos podido identificar? Pues yo creo fielmente que sí, que se habrían detectado absolutamente al 100% de los casos, siempre y cuando, vuelvo para atrás, haya existido o exista un liderazgo y una estrategia y una intencionalidad por la alta dirección o por los organismos políticos de poder luchar contra esto, que hayamos utilizado técnicas y reglas depuradas para poder identificarlo y que haya una capacitación del equipo interno para entender los patrones, para determinar las reglas y para actuar preventivamente cuando se detecta. ¿Bien? Siempre con la participación irrenunciable y sin ningún tipo de ambigüedades por parte de la alta dirección. Yo creo que todos estos casos se habrían detectado a tiempo. Bien, otra cosa es se hubiera querido detectar o que se hubiera querido parar, porque a lo mejor lo que afloran muchos de estos casos es que la alta dirección no quiere o no tiene intencionalidad, porque lo que quiere es un beneficio si no le pillan, salvo de estas. Bien, el fraude de compras a proveedores. El fraude de compras a proveedores. Compras y proveedores, la manipulación, el conchaveo, la creación de proveedores fantasma, la sobrefacturación, el pago de comisiones con aumento de facturación para devolución al cliente a través de los kickbacks, todo este tipo de sistemas que están más que inventados desde hace muchísimo tiempo, pues esto nos permite perfectamente identificarlo. Traigo un caso de Siemens que utiliza ya en la práctica la inteligencia artificial para una metodología de anomaly assistance, analizan procesos, todos los procesos interaccionan en la compañía para identificar y rastrear pagos sospechosos y situaciones anómalas que les permita aflorar la situación de manera preventiva. ¿Y por qué Siemens? Pues porque Siemens históricamente ha venido siendo golpeado por muchísimos casos de corrupción y casos en los cuales pues, el impacto reputacional ha sido afectado. Así que os traigo este caso porque creo que es interesante cómo estas compañías están intentando acabar con esta situación. El fraude interno con respecto a la manipulación de ingresos, gastos diferidos, riesgos con terceros o inclusive transacciones duplicadas. ¿Para qué? Pues para que el área comercial, por ejemplo, pueda cubrir objetivos, ¿no? Decíamos aquí el drama del último trimestre en el que los comerciales no han alcanzado objetivos y empiezan a generar duplicidad de transacciones que luego devuelven y que luego redondean y que luego comparten las comisiones con el cliente y, en fin, este tipo de cosas perfectamente pueden ser detectadas. La manipulación de las notas de gasto, de las horas extras, que no son bien gestionadas, el uso indebido de recursos, pues hay compañías que están utilizando algoritmos de clustering para identificar desviaciones de gastos. Utilizar cómo alineamos con diferentes clústeres de contenido de información, en los cuales unimos y si ese gasto o ese flujo de gasto no se asocia con alguno de los clústeres, llama la atención y nos permite encontrar pues desviaciones, ¿no? Y estas son tecnologías que ya están utilizando más de una compañía para poder detectar esos patrones de, de abuso, ¿no? De fraude en este caso. Bien. Eh, Vamos a tener más casos por aquí. Por ejemplo, la integración de fuentes no estructuradas, el valor del análisis de texto. Cada vez más compañías están utilizando el Natural Language Processing para analizar correos, comunicaciones internas, chats, facturas en PDF. ¿Para qué? Para identificar información, para hacer analítica de información y poder ligarla y detectar patrones sueltos de comunicación que permita detectar situaciones de fraude interno. Porque el fraude interno, el más complejo, es el colaborativo. No es el que una persona individual, directamente beneficiario, está abusando de los procesos internos y de las tecnologías que están y de los procedimientos que tienen definidas las compañías, sino que hay una parte de colaboración con terceras partes, internamente y externamente, para generar una situación de fraude. Cualquiera de los ejemplos que hemos visto antes, esto ha sido así. Por tanto,
¿Qué nos permite esta tecnología NLP y otra serie de tecnologías que nos permiten visualizar, monitorizar información no estructurada y analítica de texto? Pues nos permite detectar situaciones a través de búsqueda de palabras claves para ver y generar alertas, ¿eh? Arreglamos esto como sea, esto no lo declares, esto no lo podemos decir aquí, esto tenemos que hacerlo por fuera, ¿vale? Y esto lo que nos permite encontrar situaciones también de presiones, de amenazas a terceros y de situaciones en las que las personas no están en posición de denunciar una irregularidad, pero sí lo podemos detectar nosotros internamente a través de esta analítica. En el fondo, las compañías tienen una cantidad de información enorme, ingente, de información no estructurada, que no está segmentada, que no está determinada por una serie de reglas. Y toda esa información que está volando por los sistemas es analítica en base a una serie de reglas con motores de búsqueda constante y con tecnología que te permite leerla y analizarla, nos da mucha información y nos permite conocer las cosas antes de que se estén produciendo, ¿no? Aflorar conductas irregulares. Pues esto es otro de los aspectos que se está utilizando. La inteligencia artificial generativa, como decía anteriormente, nos va a aportar muchísimo valor en la auditoría predictiva, pero ¿podemos permitir o nos permitimos o podemos utilizar la auditoría predictiva y las herramientas a nuestro alcance para detectar lo que la propia IA de forma maliciosa nos está haciendo en nuestra organización? Falseando información, pidiéndole a la propia IA que genere información fraudulenta para vulnerar las reglas y los procedimientos de la organización. Sí, también podemos establecer este tipo de reglas. Casos como el llamado man in the middle, ¿no? Este delito irregular que utilizando la ingeniería social, junto con el fraude del CEO, nos permite entrar en los sistemas, nos permite manipular las facturas y generar facturas falsas generadas con IA para, bueno, pues, para evitar o para hacer que la empresa pague un dinero a un tercero sin pagar directamente el dinero al proveedor, que es a quien tiene que pagárselo, y, y que por tanto, bueno, pues esto se puede detectar con esas tecnologías, esas herramientas de información no estructurada que nos permite identificar y casar la homologación de la cuenta corriente y los datos del proveedor o de las transacciones que hemos hecho al mismo proveedor con una transacción que nos estamos a punto de operar en la organización porque alguien ha manipulado las facturas falsas. La utilización de la IA para generar justificantes falsos. No sabes la cantidad de casos que nos encontramos con recibos falsos. Pero nos encontramos casos en... hemos leído porque yo no podré hablar nunca de empresas que delinquen, pero hemos oído, creo, un amigo me ha contado que hay casos de empresas que generan documentación falsa para meter gastos en la compañía y defraudar fiscalmente a la agencia tributaria, ¿no? Al fisco, a la sociedad. Bien, esto también puede ser utilizado por los comerciales para generar gastos que no se han generado en la práctica y para generar otro tipo de documentación interna y saltarte los protocolos internos de la organización. Bien, esto también puede pasar por el tamiz de de las reglas de auditoría preventiva, predictiva y al final pues estamos identificando este tipo de casos. Y también os traigo aquí la sofisticación en grado máximo en el fraude del CEO, cuando defraudamos a la organización haciéndonos pasar por el CEO y simulamos su voz y establecemos a través de la ingeniería social conocimiento extremadamente profundo de de la compañía, haciéndonos pasar por el CEO para defraudar, para hacer un pago indebido, para hacer un pago a un tercero, para incurrir en un gasto, para beneficiarnos de manera directa utilizando estas tecnologías. Bueno, pues también la auditoría predictiva nos permite identificar estas reglas, nos permite detectar a través de indicadores, de alertas y de esos reflags que nos permiten identificar que algo está pasando aquí, ¿no? Y estos son procesos que tenemos que meter e incorporar en la monitorización de nuestros sistemas cuando algo de esto puede ocurrir. Primero, afloraremos el riesgo. Segundo,
desplegaremos las medidas de control mitigadoras de ese riesgo, incorporando la tecnología predictiva y la monitorización predictiva ya donde sea necesario. Estos son un poco los pagos, los pasos. Detección de pagos inusuales a proveedores, comentábamos anteriormente, que alertabas un pago, es el caso similar, esto está prácticamente repetido. Análisis de gastos, de viajes y representación con patrones atípicos de gastos, lo mismo que hemos comentado anteriormente, y la IA nos permite generar este tipo de situaciones. Y empleados que gastan en ciertos restaurantes caros el doble del promedio usuario, y esto nos está dando unos indicadores y unas alertas de la conducta del empleado en el cual estamos viendo que no algo anómalo está ocurriendo aquí. ¿Vale? Estamos pagando algún favor a un tercero, estamos favoreciendo a un tercero para comprar sus favores, y todo esto nos permite identificar patrones de alerta temprana para predecir estas situaciones. Auditan cuentas previniendo abusos o el uso para atenciones indebidas a funcionarios, hospitalidad corrupta, donaciones a fundaciones que luego somos favorecidos por contratos, en fin, todo este tipo de situaciones que algunas empresas ya las tienen previstas con sus procedimientos de patrocinio, sus procedimientos internos de regalos, de donaciones, etcétera, pero que a veces utilizamos tecnologías o mecanismos más complejos para saltarnos las reglas. Estos casos, lamentablemente, los conocemos cuando alguien, un tercero, denuncia a través de los canales de denuncia, y nuestra compañía es llamada a un procedimiento de prácticas colusorias por parte de las comisiones nacionales de lucha contra la competencia o por parte de instituciones públicas porque han aflorado una actividad por parte de una administración pública saltándose las leyes de contratación pública en las cuales nosotros hemos participado, ¿no? Bien, pues lo que traemos aquí es la posibilidad de identificar nosotros preventivamente y denunciarlo de manera proactiva para evitar cualquier tipo de penalización y cualquier tipo de responsabilidad, o al menos atenuar nuestra responsabilidad por colaborar preventivamente. Bien, pues esto también es uno de los elementos que nos va a permitir darnos a casos concretos relacionados con el fraude y la corrupción. La programación de pagos parciales con cierto umbral, pagos repetitivos para saltarnos los procedimientos internos de prácticas de doble firma, cuando son cuantías superiores a 10.000, a 20.000, a 30.000 euros, pues estas prácticas de pagos recurrentes de menos cantidad, y esto pues un patrón muy sencillo, una regla muy sencilla, automatizada, nos permite identificarlo porque asocia un pago a un proveedor, y en el momento que hay una acumulación de 2 o 3 sucesivos pagos similares, pues esto nos salta la alerta la monitorizamos y actuamos preventivamente. Por tanto, nuestro equipo capacitado y cualificado va a actuar y va a ir a llamar a capítulo a ese área de negocio que está haciendo estos pagos repetitivos, que nos están dando el aviso de que pueden estar haciendo una actividad fraudulenta. Bien, este elemento también es importante, ¿no? El cruce de base de datos con conflicto de interés. El conflicto de interés es muy difícil de perseguir. Y hay compañías que están obligadas a garantizar que haya ausencia de conflicto de interés cuando a lo mejor están haciendo procesos de auditoría y a su vez están haciendo procesos o servicios de asesoramiento y de consultoría, y cuando además están auditados o inspeccionados por alguna entidad regulatoria. Bien, estas compañías están obligadas a tener un sistema exhaustivo para evitar los conflictos de intereses, porque ya no solo es que nos penalice una operación, sino que nos puede generar un daño reputacional y una sanción relevante, inclusive la pérdida de licencia para operar en alguna actividad. Por tanto, qué importante es perseguir esta situación, que es difícil, que suele ser muy invisible, porque la basamos exclusivamente en que los empleados nos manifiesten y nos digan de manera voluntaria si existe o no un conflicto de interés. Bien, aquí se pueden hacer vigilancia con cruces de bases de datos públicas, bases de datos de pago que podemos vigilar y podemos verificar, y que cotejamos la información que nos está dando el propio empleado directivo con esa información pública o de terceros, y ese cruce y esa analítica de información nos puede generar una alerta predictiva, ¿no? Y ese análisis preventivo
nos permite identificar estas situaciones de conflicto de interés. No solo nos podemos basar solo en la declaración de ausencia de conflicto de interés, sino que tenemos que trabajar esta parte también con tecnología predictiva y con reglas predictivas. Bien, por no excederme mucho y por acotarme en el tiempo que tengo para ello y llamando la atención específicamente sobre este gran cambio radical que nos está aportando la auditoría predictiva, que es del todo necesario, porque si queremos una cultura de compliance, si queremos una cultura ética, no solo tenemos que luchar contra el fraude, sino tenemos que luchar también contra prácticas irregulares que pongan en situación de riesgo a nuestra compañía, tanto reputacional como de responsabilidad penal, como de pérdida económica. La auditoría predictiva es fundamental y es necesaria. Transforma el enfoque, permite la detección temprana, no es sesgada la auditoría, es una auditoría compleja, es una auditoría completa, es una auditoría de todos los procesos de la organización, es una auditoría orientada al riesgo y es una auditoría que lo que hace es monitorizar de manera continua a través de la automatización y de la tecnología y hace visible lo invisible. Es decir, a través de patrones, a través de conexiones y a través de identificación de anomalías que el ojo humano no ve, y que la gestión del dato y del alineamiento y de la reflexiva del dato no estructurado con dato estructurado nos puede hacer visible lo invisible. Y esto es el futuro. Nos vamos a usar, nos vamos a animar a la auditoría predictiva. Si nos animamos, nos vamos a animar a usar la inteligencia artificial como ayuda para identificar estos comportamientos que permite identificar patrones, permite identificar comportamientos y patrones anómalos, nos vamos a animar porque no veo yo otra forma de poder hacer una auditoría predictiva si no es con tecnología y con inteligencia artificial que hace la labor del humano para la analítica del dato y de la información que está saliendo de los sistemas, de los datos históricos, del comportamiento anómalo, de la casuística del contexto de los empleados y los directivos que conforman nuestra organización, y esto es lo que nos permite definir unas reglas y un modelo predictivo que lo vuelco en la tecnología y que esa minería de datos, ese aprendizaje automático nos permite detectar patrones invisibles. Con esto concluyo, vamos a construir confianza para nuestros accionistas, para nuestros socios de negocio, para nuestros clientes y para en general para la sociedad, porque lo que queremos en el fondo es tener una cultura ética y de respeto a la ley como fuente de inspiración y evitar que el fraude interno nos impacte en nuestra organización y pueda penalizarnos. Así que con esto creo que hemos visto todos los puntos de la presentación y con esto ahora mismo pues ya estoy abierto a planteamiento de dudas, inquietudes y cualquier otro aspecto que queráis que comentemos. Pues muchísimas gracias, Oscar. Me parece que tienes una pantalla más, ¿no? En tu presentación. Bueno, la de final, la de Sí. gracias. No, pero sí, bueno, pero dejar tu referencia Aquí también, está, aquí está. Aquí está. efectivamente, porque, bueno, pues es parte del ganar-ganar que estamos comentando, ¿no? Y seguro, Juan Ignacio, que me he dejado muchísimas cosas en el tintero y que más de uno dice, oye, ¿cómo funciona esto del screening y cómo funciona el mecanismo de lenguaje, del procesamiento natural del lenguaje y esto cómo funciona? En fin, estoy a vuestra disposición para el que quiera una aclaración de Si esto. tenemos algunas preguntas, solamente en principio, pues darte las gracias, Oscar, del tener el lujo de tener una persona, ¿no? CEO de VBT y, bueno, experto en auditoría, con compliance y sobre todo con la rama de tecnología, ¿no? Que nos ayuda, que es imposible hacer nada hoy sin apoyarnos en la parte de tecnología. Vamos a pasar tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes, bueno, de más de 160 asistentes, ahora mismo todavía están conectados 165 personas, con lo cual le agradecemos que a estas horas de Europa y también horas tempranas en Latinoamérica, pues es una evidencia, una muestra del interés que suscitan estas martes class que mes a mes
pues vamos superando el número bueno, grupo familiar de gente interesada en la lucha contra la corrupción y el fraude. Bueno, como decía, dentro de preguntas y respuestas podéis ir formulando y yo se las voy a ir planteando a Oscar, ¿no? La primera era de Adán Barrios, que nos decía, bueno, pues, ¿es posible tener acceso a la presentación? Os comento que esto es administrativo, sí vamos a tener la presentación, tenemos el permiso de Oscar. En unos días, bueno, trataremos de hacerlo lo antes posible en nuestra página web. Ahí en el link tenéis, en el chat tenéis el link de nuestra página web y ahí va a estar la grabación de toda esta bueno, charla que nos ha dado Oscar, porque lo que queremos es promover las buenas prácticas en el colectivo de expertos antifraude y vamos a tener también su presentación colgada. Por lo tanto, bueno, pues ahí está Dan, donde en unos días la podrás tener, ¿no? Quería también comentar que todas las personas que son asociadas al ICPF podrán tener también el certificado de asistencia y se lo podrán ir descargando. Eh, una pregunta ya sí. Eh, Carlos Hernández nos dice, Muchas gracias por la exposición. Quería preguntar qué referencia bibliográfica nos puede ofrecer para profundizar en la minería de datos e inteligencia artificial CIAR para la detección de fraude y corrupción. Gracias. Si tienes algunas referencias, Oscar. Bueno, algunas referencias. Hay pocos estudios. En todos los procesos de IA, lo que se están creando son tecnología a medida para los clientes, para las compañías. Eh, el automatizar procesos y el utilizar la inteligencia artificial predictiva con las tecnologías que tenemos existentes los principales distribuidores que hay a nivel internacional de inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es luego un diseño a medida con procesos internos y alineamos tanto la casuística de las organizaciones, los procesos que tienen para integrarle la IA y a determinar las reglas específicas que tiene que leer la IA y inteligencia artificial allá donde esté el dato. Por tanto, son procesos a medida. No existe a día de hoy, no tengo referencia a ninguna tecnología y a nivel de bibliografía que hable de la inteligencia artificial predictiva, pues puedo sugeriros, luego puedo enviaros como sugerencia algunas publicaciones, pero en el fondo todo lo que haya de literatura de inteligencia artificial predictiva es perfectamente útil para enseñar, para poder utilizarla en los procesos internos. En definitiva, no hay ningún libro publicado que yo conozca sobre la lucha contra el fraude y la inteligencia artificial predictiva. Sí, tampoco tengo conocimiento de ninguna herramienta en el mercado que sea adaptable a todo tipo de compañía, porque es la dificultad. Esto no es una herramienta que pueda ser utilizada as a service, sino que tienes una herramienta adaptada a la propia empresa porque la casuística de lucha contra el fraude específica de cada compañía no puede ser parametrizable de manera genérica. Por tanto, yo no conozco ninguna. Igual para alguno de vosotros puede ser un reto el desarrollar esta tecnología en el mercado, ¿eh? Puede haber ahí un nicho de oportunidad, pero no conozco ninguna. Lo que sí puedo compartir con el CPF es posteriormente pues, alguna publicación que yo os pueda recomendar sobre el tema de IA predictiva. Sí, como tenemos publicaciones, de hecho también animamos a las personas que no utilizan todavía de forma frecuente nuestra página web, porque ahí vamos colgando artículos muy actuales cada día o cada 2 días y bueno, estaremos encantados, Oscar, de subirlo a la web en la parte pública para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Algo parecido también nos pregunta John Sa, en este caso no de publicaciones, sino le podía sugerir alguna herramienta informática o de tecnología que podamos usar para el análisis predictivo. Bueno, las principales, tenemos el ChatGPT y tenemos Gemini, que tiene unas funcionalidades que tienen que ver con la inteligencia artificial predictiva y normalmente incorporan también tanto la IA generativa como predictiva. Es decir, la predictiva va más orientada a generar reglas y aprender de la casuística para la generación de reglas predictivas y luego posteriormente la generativa lo que te hace es darte la información necesaria
que se alimenta de esa información generativa, de esa información predictiva. Entonces yo utilizaría las principales, que son las que más desarrollado lo tienen, y sobre ellas construiría mi propia herramienta de inteligencia artificial limitada al contexto de mi organización y a la información de mi contexto, porque lo que debemos evitar en todo momento es hacer pública la información de mi compañía, o sea, sacar la información a una IA pública es lo último que debemos hacer en nuestra organización. Pero sí utilizar un entorno de inteligencia artificial privado, utilizando herramientas de inteligencia artificial ya muy maduras. Muy bien. Nos pregunta Gabriel Calderón sobre la presentación. Como he anticipado, todas las martes class las tenemos colgadas en la página web y las presentaciones también. Por lo tanto, ya de los anteriores meses las podéis obtener ahí. Y la de Oscar, pues en un par de días tenemos que preparar la presentación, de no quitar los minutos esos anteriores de espera y la subiremos a la página web, pues eso, en un par de días y vais a tener a disposición la charla completa y también la presentación. Gladys Yapa nos pregunta cómo se puede formar o desarrollar un equipo que nos permita desarrollar la auditoría predictiva. ¿Nos puedes compartir los primeros pasos o recomendaciones? Sí. A ver, lo que haría es apoyarme en una empresa que sea experta en todo el proceso de auditoría predictiva, para que os ayude a identificar los procesos más sensibles y a los elementos más relevantes de vuestro contexto de la organización, para que tengamos una primera aproximación a las reglas que os van a permitir predecir, y a formar también el equipo interno para la lectura de los resultados de esas reglas. Es como yo lo haría. Me apoyaría en una organización que te ayude, que te dé las fases de identificación de procesos críticos, de elementos críticos identificativos de situaciones de fraude, utilizando, bueno, pues los elementos que hemos comentado antes, ¿no? Las herramientas que ya tenemos para luchar contra el fraude más clásicas, que son las que nos permiten identificar reglas de comportamiento. Por tanto, yo empezaría por una consultoría estratégica. Empezaría por la alta dirección, por el compromiso de que la alta dirección es lo que busca y que va digamos, a dar valor y va a dar apoyo sin ambigüedad a todo el resultado del despliegue del proceso de auditoría predictiva. Y a partir de aquí lo que haría es estructurar esos procesos, reglas, equipo, y luego ya dejar internamente quién es el equipo que va a estar haciendo monitorización. Muy bien. Aldo desde Perú nos, bueno, da las gracias por la presentación y nos comenta un tema a considerar es viabilizar esa explotación de datos dentro de la legalidad, la obtención de evidencia Sí, y cuidando la prueba de cara a las acciones legales, laborales, penales correcto. que se revisan, ¿no? Correcto. Bueno, Y a nos ver, pregunta qué cuidado mínimo recomendaría al respecto. bueno, el cuidado mínimo es siempre transparencia interna. Primero, si hacemos las cosas bien desde el principio, y la alta dirección define esto como estratégico, lo que tenemos que hacer es una comunicación interna a los roles de responsabilidad relevantes, a toda la organización, diciendo y explicando que la compañía va a desplegar estos procesos y que estos procesos pueden impactar en alguna información privada o en alguna información de carácter íntimo de los empleados, pero que estamos legitimados para ello, porque las regulaciones ya han previsto esta monitorización para la lucha contra la ciberseguridad o por motivos de seguridad, inclusive para el cumplimiento de obligaciones laborales, y lo único que tenemos que hacer es informar, ser transparentes y, y no utilizar la información para fines que no son estrictamente la lucha contra el fraude. Una vez que hemos identificado esas pruebas, hay que establecer unos procesos de custodia de la prueba. Ahí estoy de acuerdo en que tenemos que tener unos protocolos de forense y de securización de la prueba y de la cadena de custodia de la prueba, porque normalmente la prueba la vamos a encontrar en los sistemas. Lo que te está dando la auditoría predictiva es acceder a información previa y preventiva que tú no tenías conocimiento de ella, porque la información estaba en los sistemas, pero estaba invisible en los sistemas. A raíz de utilizar esa información,
activáis ya todo el tipo de todo protocolo interno de investigación. El mismo protocolo interno de investigación que si estuvierais detectando que un empleado está utilizando los dispositivos puestos a su disposición para algo distinto a su trabajo. El mismo protocolo. Muy bien. Eduardo Agullo nos, bueno, agradece la presentación y nos saluda desde Chile. Eh, Patricia Miguel nos comenta qué riesgos de ética y seguridad pueden surgir con la automatización de la auditoría. De seguridad ninguno. De seguridad ninguno porque todas las herramientas que utilices para monitorizar van a estar inyectadas en los procesos ya automatizados de tu organización. Por tanto, ahí de seguridad no vas a tener ninguno. Obviamente, las propias herramientas que utilices para hacer, pues hablaba antes en la presentación de los algoritmos de clustering, por ejemplo, para identificar algunos patrones, pues todas esas herramientas, a su vez, pues como cualquier herramienta que incorpores en tus sistemas, pues tiene que cumplir unos mínimos estándares de seguridad. Pero de ciberseguridad o de seguridad, ninguno más allá de lo que tengas de cualquier herramienta que incorpores. De ética, pues me remito a lo que hemos comentado anteriormente. Hay una legitimidad por parte de la organización a monitorizar los sistemas y a monitorizar lo que hacen los empleados, precisamente y acotado y limitado a la lucha contra el fraude interno, contra evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, evitar la comisión de delitos y por tanto tener una seguridad jurídica. Lo que no puede es ser un gran hermano, utilizar herramientas de gran hermano y luego gestionar toda esa información para finalidades distintas que la lucha contra el fraude. Que es muy tentador porque tienes muchísima información que con los algoritmos adecuados puedes utilizar toda esa información para otra finalidad diferente e inclusive para perjudicar a un determinado empleado o para saber información adicional de un empleado de conductas que no son irregulares, sino que son diferenciadoras y eso lo puedes utilizar para otra finalidad. Eso no puede ser. Eso hay que evitarlo porque en efecto ahí puedes estar ya extralimitándote y teniendo un riesgo. Bueno, vamos a ir un par de preguntas porque tenemos bastantes más preguntas, pero bueno, se pueden resumir y vamos a hacerte las dos últimas, y así terminamos también en tiempo, ¿no? Pamela Recarde nos pregunta, ¿cómo se puede implementar una auditoría de control continuo y no limitarse únicamente a una auditoría posterior? Y en particular, ¿qué criterio se debe considerar para definir adecuadamente el alcance de una auditoría de control continuo? Bueno, el alcance son los procesos críticos. O sea, tú tienes que hacer una criba de qué procesos son más críticos en tu organización y son más susceptibles de poder generarse una situación de fraude o una situación de corrupción o de soborno o de tráfico de influencias o de conflicto de interés. Es decir, tienes que identificar previamente los procesos. Los procesos, pues ya sabemos que procesos en los que vayan incorporado compras, procesos de contratación y procesos de ventas, pues son los procesos más críticos. Los procesos de pagos también son procesos más críticos. Entonces ya vas ahí limitando un poco los procesos. ¿Y cómo puede ser el proceso de una auditoría continua? Pues estamos hablando de que el concepto de auditoría es verificar. Una auditoría conceptualmente es una verificación. Por tanto, tú lo que haces es una verificación continua. Es concepto de monitorización barra auditoría predictiva continua, con las alertas, etcétera. Pero nada distinto que no se haga en determinados escenarios que en el día a día estamos habituados de ver. Que cuando cogemos un vehículo, pues también tenemos unos indicadores y unas auditorías de monitorización del sistema continua y en tiempo real que le está llegando al fabricante sobre cómo está funcionando nuestro determinado motor o lo que fuera, o la electrónica de nuestro motor, ¿no? Entonces es un concepto que es interpretable y que debemos ya acostumbrarnos a tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a plantear la última pregunta por ajustarnos al tiempo. Y José Flores, pues bueno, te felicita Oscar, ¿no? Por la excelente posición y nos pregunta, ¿cómo romper el paradigma en los integrantes de la organización para sensibilizar de la importancia de la predicción, trabajar Sí. sobre la base de datos históricas, riesgos y construcción de alertas? Bueno, es cultural, como bien dice el compañero, es cultural, tiene que ser impulsado desde la alta dirección. Como siempre me gusta decir, y quiero recordar, y lo he dicho hoy aquí también, eh,
Esto, igual que la cultura ética, la cultura preventiva y predictiva para evitar fraude interno y para evitar delitos que se cometan en la organización, es estratégico. Por tanto, tiene que estar integrado en la cultura organizacional. Tenemos que respirar esto en la organización. Y cuando tú entras en una empresa y respiras esto y se te explica con transparencia y se te garantiza los límites del uso de la información, y te dan confiabilidad, lo normal es que te alinees con esa situación. Y, ojo, muy importante, el que se conozca y se sepa que la empresa va a reaccionar con las malas prácticas, que una vez que han detectado una mala práctica interna, se ha actuado sin ambigüedades, y la organización está alineada con esa cultura. Entonces ahí estamos ya un poco trabajando. El problema es cuando nuestra compañía tiene una cultura organizacional distinta históricamente a lo largo de muchos años y ahora queremos cambiar radicalmente la cultura. Ahí sí hay más dificultad, pero es una cuestión de tiempo, es una cuestión de comunicación y es una cuestión de transparencia. Muy bien, Óscar, vamos bueno, a ajustar al tiempo establecido, de eso se trata las Martes Class, bueno, nos da mucha gente, bueno, agradece tu participación y volver a recordar que la presentación y toda esta grabación va a estar disponible en la página web en un par de días. Y tenemos las anteriores Martes Class por si alguien quiere echarle un vistazo a los temas de interés que hemos estado viendo, de cultura, de tecnología, etcétera, etcétera. Solamente lo que veo todavía a mi amigo Albert Salvador, nuestro vicepresidente internacional, por aquí. Recordad lo que ha dicho Albert Salvador al principio. Tenemos el Congreso, ahí tenéis también el link ya está operativa la página web del Congreso por si se quieren inscribir. Hasta el 30 de julio hay precios especiales para las personas que hagan la inscripción. Y desde luego, pues os animamos a consultar nuestra página web, ahí también tenéis el link de asociacionicpf.org, porque tenemos muchas noticias de actualidad. De hecho, Albert está ahora dando charlas de un minuto sobre la norma ISO 37003 que ha salido recientemente sobre la gestión de fraude y con pildoritas de un minuto y luego el artículo que añadimos en la página web, pues nos va a ayudar mucho a esta última de recién llegada de la gestión del fraude, pues que compila pues, anteriores buenas prácticas, pues a conocerla y poder actuar e implementarla en nuestras organizaciones. Pues nada más, pues muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Os esperamos en la próxima Martes Class. Saludos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Oscar. Chao, Gracias. chao.